Dice la palabra, mi hermano, de nuestro Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 10 y verso 11. En la Reina Valera 1960 declara la palabra de nuestro Dios de esta manera: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, dice, gran miedo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Muchas gracias, Padre Santo, por tu grande amor y por tu grande misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor, un día más, Padre, adorando y exaltando tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos, mi Dios amado, que por favor perdones nuestras iniquidades. Perdona, Señor amado, nuestras rebeliones, nuestra desobediencia. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor amado, todo pensamiento malo que cruzó por nuestra mente y toda palabra ociosa que procedieron de nuestros labios. Señor amado, dice tu palabra, mi Dios, que tú quieres que nosotros levantemos nuestras manos al cielo, manos, Dios mío, donde no acuse la ira ni la contienda. Que podamos levantar nuestras manos con un corazón sincero, Padre. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que nos perdones. Que laves, Señor amado, nuestras vestiduras con tu sangre preciosa. Quita toda mancha de pecado, Señor. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo, para poder enseñar, para poder predicar tu palabra en esta tarde. Y te pido también, mi Dios amado, que abras el corazón de cada uno de mis hermanos en este lugar. Abre, Señor, sus corazones para que tu palabra, Dios mío, pueda hacer morada en cada uno de nosotros y traiga cambios. En el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta tarde, mis hermanos. Esta tarde voy a predicar, mis hermanos, bajo el tema: para este tiempo Dios te ha preparado. Dice amén. El tema, mi hermano, de esta noche es: para este tiempo Dios te ha preparado. Y cuando hablamos, mis amados hermanos, de tiempos, bien podríamos referirnos a los tiempos pasados, a los tiempos presentes y a los tiempos futuros. Pero lo más hermoso de esto, mis hermanos, es de que el Señor jamás llega tarde a la vida del creyente y a la vida de aquel, mis amados hermanos, que invoca el nombre de nuestro Dios. La razón, mis hermanos, que el tema de esta noche lleva ese título es, amados hermanos, por la razón de que dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios, que había un pueblo, mis hermanos, que estaba en guerra con el pueblo de Israel. La Escritura dice, mis amados hermanos, que había este tipo de personas que estaban, ¿verdad?, amedrentando al pueblo de Israel. El nombre de ellos, mis hermanos, se le conocía en aquellos tiempos como los filisteos. Amén. Pero fíjese, mi amado hermano, lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña y nos dice. Antes de que estas cosas sucedieran o comenzaran a suceder,
A mí me llama la atención, mis hermanos, la preparación que hace el Señor con un hombre. Escuche lo que le voy hermano, a enseñar en esta noche. Dice la Escritura, mi amado hermano, que Dios, amados hermanos, quería que Él fuera el rey en el pueblo de Israel. Dios quería gobernar, hermano, el pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel tuviera un gobierno teocrático, o sea, un gobierno donde Dios, mis amados hermanos, era el que iba a gobernar literalmente a su pueblo. Pero la Escritura nos enseña y nos dice, mi hermano, que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y el pueblo de Israel comenzó, dice la Escritura, a pedir un rey. Y sabe una de las cosas, mis amados hermanos, Dios en su soberanía, Dios que sabe y conoce todas las cosas, le permitió al pueblo de Israel, ¿verdad?, tener un rey. El nombre, mi hermano, de ese rey se llamaba Saúl. Pero sabe una de las cosas, mis hermanos, dice la Escritura que Saúl prefirió más agradar, hermano, al pueblo que agradar a Dios. Y esa es una de las cosas muy importantes e interesantes que cada uno de nosotros debemos de considerar en nuestras vidas. Saúl, mis amados hermanos, cometió el error de agradar al pueblo. El creyente, mis amados hermanos, no debe de cometer el mismo error que cometió Saúl. Nosotros como creyentes, mis amados hermanos, hemos sido llamados para agradar y buscar siempre la aprobación del Señor, hermano. No importando lo que la gente a nuestro alrededor, hermano, diga. No importando lo que la gente a nuestro alrededor piense, el creyente ha sido llamado para obedecer, mis hermanos, y buscar siempre la aprobación del Señor. Por causa, mi hermano, de lo que este hombre llamado Saúl hizo, dice la Escritura, mi hermano, que fue desechado de su reinado. Porque cuando el hombre, mi hermano, quiere agradar, hermano, al hombre, será desaprobado delante de la presencia del Señor. Porque cuando el hombre, mi amado hermano, tiene por prioridad las cosas, ¿verdad, hermano? Las cosas del mundo y desatiende las cosas espirituales, las cosas eternas que conviene al creyente, mis amados hermanos. ¿Sabe una de las cosas? Nosotros no podemos, mis amados hermanos, buscar las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios son eternas. Por eso, mi hermano, conviene que nosotros busquemos las cosas que son eternas, las cosas que no perecen. Mi hermano, es importante que el creyente aprenda a caminar y a obedecer, mi hermano, al Dios que creó los cielos y la tierra. Este hombre llamado Saúl, mis hermanos, hizo algo que al Señor no le agradó. Y ese algo que hizo, mi hermano, es que Dios le había dado una orden para que saliera, mi hermano, en contra de los enemigos del Señor y que no dejara, dice, a ninguno, que acabara con todos. Pero dice la Escritura que Saúl le perdonó, ¿verdad?, la vida, mi hermano, al rey y a cierto, mi hermano, ganado que había por ahí para ofrendarlo al Señor. Mi hermano, el Señor no necesita de las cosas del mundo, mi hermano, para poder, hermano, Él agradarse o hacerse de ellas como ofrenda. Un corazón, mi hermano, contrito y humillado ante su presencia, mi amado hermano. Un corazón que sabe adorar y exaltar el nombre del Señor. Dice la Escritura que el Señor lo ve con agrado. Ofrenda, mi hermano, es un corazón que se contrita, un corazón que se humilla, un corazón que sabe, mi hermano, a quién adora, a quién exalta y por quién Él es que Él está viviendo. Pero este hombre, mi hermano, dice la Escritura que desagradó al Señor con las cosas que hizo.
Y sabe una de las cosas, mis hermanos, para ello, dice la palabra de nuestro Dios, que Dios mandó, mi hermano, nuevamente a Saúl, y fue, dice, a la casa de un hombre que se llamaba Isaí. Isaí, mi hermano, dice la escritura que tenía, ¿verdad?, 8 hijos, y el menor de ellos se llamaba David. David, mi amado hermano, estaba en el anonimato. David, mi amado hermano, era un cuidador de ovejas, era un pastor. Pero sabe una de las cosas, mis hermanos, cuando Dios manda a Samuel, dice la escritura que comenzó a llamar a los hijos de Isaí, y comenzaron, mis hermanos, a entrar uno por uno. Y dijo Samuel, mi hermano, cuando miran más grande, seguramente este es el hombre que Dios ha escogido. Y no era así, mi hermano. Dice la escritura, mi hermano, de que al último, mi hermano, cuando él ve que pasaron todos y no halló la aprobación de Dios, Dios no le había dicho, mi hermano, quién de ellos era. Él viene y pregunta, ¿tienes por ahí algún otro hijo? Y dijo Isaí, sí. Pero él se encuentra, dice, cuidando, mi hermano, ¿verdad?, las ovejas allá, mi hermano, allá en la pradera, en el monte. Y dice, mi hermano, que lo mandaron a llamar, y hasta que él llegó se sentaron, comieron, y desde el momento, mi hermano, cuando él entra, el Señor le dice, ese es. Mire qué hermoso, mi amado hermano, porque David, mi amado hermano, se encontraba cuidando las ovejas. David, mi amado hermano, a pesar de que era, hermano, un pastor de ovejas, había una cualidad en el corazón de David. David era un adorador. David, mi amado hermano, era un hombre que siempre se la pasaba componiendo salmos a su Señor y a su Creador. David era un hombre, mi hermano, que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David era uno de los hombres que decía, es mejor estar en la casa del Señor un día y no 1000 fuera de ellos. David era un hombre que decía, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que busca de corazón al Señor. Mi hermano, y sabe una de las cosas, hermano, Dios había puesto su mirada en este hombre tan sencillo, cuidador de ovejas. Un hombre, mi hermano, que estaba en el anonimato, pero que Dios lo iba a sacar a luz, mi hermano, en un tiempo que Él ya había predeterminado. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Dónde se encontraba usted, mi amado hermano, antes de que Cristo lo encontrara y lo salvara? ¿Quién era usted, mi amado hermano, cuando se encontraba en el mundo? Hermano, ¿en qué lugar o en qué parte, mi hermano, de su vida había usted, hermano, pensado buscar las cosas de Dios? Hermano, en ninguno de nosotros estaba ese pensamiento, pero Dios, mis amados hermanos, ya había puesto su mirada en nosotros. Porque dice la escritura que lo más vil, lo más menospreciado, dice, mi hermano, aquello que el mundo consideraba como escoria, aquello que el mundo consideraba, mi hermano, que no vale nada, Dios, amado hermano, lo levantó. Y hoy, mis amados hermanos, estamos mirando en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Dios está levantando predicadores, evangelistas, maestros. Dios está levantando pastores, mis hermanos, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque muchos de los siervos de hoy en día se han desviado del mensaje, mi hermano, de la palabra de Dios. Muchos de hoy en día, hermano, siervos que comenzaron bien, ahora están buscando, mi amado hermano, solamente el bienestar de ellos. Pero Dios no se ha olvidado. Dios sigue salvando, Dios sigue levantando, Dios sigue sacando hombres y mujeres, hermanos, que sabe Él que un día los va a sacar a la luz, como lo hizo con David. Y sabe, una de las cosas que a mí me llama la atención es esto. David, mi amado hermano, fue ungido como rey.
Pero ¿sabe una de las cosas que me llama la atención? David no fue rey inmediatamente, tuvo que tener un proceso. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, puede llegar al Padre si no hay un proceso en nuestras vidas. Dios tiene que profesarnos, hermanos. Dios tiene que procesar su vida de una manera u otra, de tal manera, mi hermano, que lo preparará, mi hermano, lo pulirá como se pule el oro. Pero lo va a hacer para algo que Él tiene predeterminado. Los tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, quizás ahorita muchos de los creyentes están viviendo en el anonimato, mi hermano. Pero sabe una de las cosas, lo que a mí me gusta de lo que Dios hace es que, aunque para muchos dentro de la iglesia, mi hermano, están en el anonimato, Dios los está preparando para la hora final que se acerca. Y cuando digo que se acercan, mis amados hermanos, es que al igual que los filisteos, mis hermanos, tenían guerra con el pueblo de Israel, así hoy nosotros, mis amados hermanos, estamos en constante lucha, mi hermano, en constante guerra con las huestes de maldad que se están moviendo en los aires. No lo miramos, pero sí miramos los efectos que causan. Dice la escritura, mis hermanos, que los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se reunieron. Pero también dice aquí, mi hermano, que a la misma vez que el enemigo se levanta contra el pueblo de Israel, así también el pueblo de Israel comenzó a prepararse. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que la escritura nos enseña? La Biblia nos dice que nosotros tenemos un enemigo, dice, que anda como león rugiente. La Biblia dice, mi amado hermano, que ese león rugiente, dice, anda como león, dice, para ver a quién, dice, devora. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos, hermanos, lo que el pueblo de Israel, hermanos, se está enfrentando, podemos nosotros, mis hermanos, alegorizar de la misma manera. El pueblo de Dios en estos momentos se está enfrentando, mis hermanos, a huestes de maldad. Pero aquí había algo más, hermano. Dice la escritura que había un hombre que era más o menos, hermano, de casi 7 metros de altura, parece que dice. Déjenme, vamos a ver aquí. Mira lo que dice. En el verso 2 dice: a su vez Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elad, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados, dice, por el valle. Pero mire, de pronto, dice, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura, hermano, 3 metros de estatura. ¿Cuánto mide usted, mi hermano? A lo más, ¿verdad? 1.70, 1.90, 2. Con dificultad. Pero dice que este medía, mi hermano, como 3 metros de estatura. Dice amén. Y mire lo que dice, mi hermano. Y dice que salió, ¿verdad? Este hombre se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gad. Pero mire las características de este ser, hermano. Dice que en la cabeza llevaba un casco de bronce. O sea, mi hermano, que todo aquel que quisiera atacarlo, hermano, y poder darle con la lanza, tenía que ser preciso para poder matarlo. Pero sabe una de las cosas, había aquí una situación mucho más, hermano, más grande, era que ese hombre era alto. Y no solamente era alto, sino que llevaba un casco de bronce. Y dice que todo su cuerpo, mi hermano, también tenía una coraza, hermano. Y dice, hermano, que también, dice, era de bronce y pesaba 55 kilos. Del mismo metal, dice, eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro.
El asta, dice, de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Mire, mi hermano, las cosas o cómo el Señor describe, ¿verdad?, a través de la escritura a este hombre. Pero mire lo que dice, delante de él, dice, iba su ayudante. O sea, el enemigo, mi hermano, nunca trabaja solo. El enemigo, dice la escritura, de que cuando nosotros leemos, hermano, vamos a las escrituras en Efesios capítulo 6 del verso 10 en adelante, hermano, dice la escritura de que hay, dice, ¿verdad?, gobernadores, hay principados, gobernadores, potestades, huestes. Nos damos cuenta que hay un orden, mi hermano, pero cada uno de ellos, mis hermanos, siempre están, mis hermanos, para un propósito específico. Pero miren lo que dice, delante de él iba su ayudante, y dice, Goliat se detuvo y le dijo a los soldados israelitas, ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, o sea, el rey Saúl. Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros, dice, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y mira la osadía de este Goliat, hermano, porque dice, en este día yo lanzo ese desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. ¿Sabe que el enemigo es osado, mi hermano? ¿Sabe que el enemigo hoy en día, mis hermanos, siempre está en continuo reto al creyente que conoce las escrituras y que dice servirle al Señor? ¿Sabe que el enemigo, mi amado hermano, lo está confrontando a cada momento, a cada rato? ¿Sabe que el enemigo, mi hermano, le está lanzando dardos hermano, al creyente? Dardos de desánimo, mis hermanos. Dardos, mis hermanos, donde él sabe que usted puede, hermano, flaquear en su fe o en su caminar con el Señor. Pero sabe una de las cosas, muchas de las veces el Señor no lo permite. Y algunas de las veces, mis hermanos, el enemigo, ¿verdad?, causa, mi hermano, el estrago en la vida de un creyente. Pero miren lo que dice. Este hombre viene y lanza un desafío y le dice al pueblo de Israel, denme a un hombre, solamente uno. Él sabía, mi amado hermano, de que no había. Él sabía, estaba confiado en que él era grande, en que nadie, mi hermano, se atrevería a hacerle frente. Y una de las tácticas que el enemigo, mi hermano, usó para amedrentar al pueblo de Israel fue el miedo. El miedo. Y eso es lo que muchas veces, mis hermanos, sucede con nosotros. Tenemos temor muchas veces a avanzar hacia adelante. Tenemos temor, mis hermanos, a dar ese paso de fe para seguir caminando y seguir conquistando, hermano, lo que Dios quiere dar a la vida del creyente. El enemigo le dice, no lo vas a lograr, no vas a llegar. El enemigo le comienza a tirar dardo a su mente y le dice, eres débil, no vas a poder llegar. Y sabe una de las cosas, dice que al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, mi hermano, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. La pregunta es, mis hermanos, ¿será que habrá creyentes que tenemos miedo? ¿Saben? Muchas veces, mis hermanos, el creernos valientes no nos sirve de nada. Porque el miedo, mis hermanos, para nosotros como creyentes, el sentir temor, hermano, no es sinónimo de debilidad, sino el tener nosotros temor muchas veces cuando caminamos en las cosas de Dios es sinónimo de dependencia. Porque no dependemos de nosotros, de nuestras fuerzas.
Dependemos de Dios, hermano, que nos da las fuerzas para luchar y para enfrentarnos. Ahora mismo, mi hermano, el mundo está enfrentando una situación terrible. Ahora mismo, mis amados hermanos, el enemigo está, hermano, atacando no solamente a la humanidad, sino que está infundiendo temor en la iglesia. Ahora mismo con esto de la pandemia, ahora mismo, mi hermano, y sabe una de las cosas, esto que vino, hermano, no es el todo, vienen cosas peores todavía, y el miedo lo está infundiendo, mis hermanos, en el creyente. Sabe una de las cosas, mis hermanos, hoy en día el creyente está cavilando en su mente, o se pone, mi hermano, la vacuna o no se la pone. Y el enemigo está saliendo y está retando a la iglesia. Iglesia, ¿dónde está tu fe? Iglesia, ¿en quién estás confiando? Iglesia, demuéstrame si verdaderamente al Dios que le sirve. Esas son las palabras que el enemigo, mis hermanos, está tirando a mucho creyente, mi hermano. ¿Sabe una de las cosas? Está llenando el corazón de la iglesia de temor. Pero sabe una de las cosas, nosotros como creyentes, mis hermanos, dije hace un momento, el temor o el miedo que muchas veces sentimos no es signo de debilidad, sino de dependencia. Es aquí a donde el creyente debe de aferrarse, mis hermanos, a lo que la palabra del Señor dice. Es aquí a donde el creyente debe de aprender hoy más que nunca a depender de la mano de Dios. Hoy más que nunca, mi amado hermano, es donde el creyente debe de pedirle al Señor la guianza maravillosa de su Espíritu Santo, mi hermano. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, difíciles, podríamos decirlo de esta manera. Estamos viviendo, hermano, principios de dolores. ¿Qué es lo que nos depara para el día de mañana? No lo sabemos, pero una cosa sí es segura, mi hermano: si usted aprende a caminar en la obediencia de la palabra del Señor, si usted aprende, mi hermano, a agarrarse de las manos del Señor, o más bien que Él lo agarre a usted, hermano, de las manos, no se suelte, porque vienen tiempos a donde usted va a ver a mucho creyente que se va a regresar al mundo, va a ver a mucho creyente que va a dejar de confiar en Dios, va a tener miedo, mi hermano. Y sabe una de las cosas, es el tiempo donde el Señor comenzará a probar el corazón de su iglesia. Porque este Goliat que se está levantando en estos días, mis hermanos, no es cualquier Goliat. Porque este ser, hermano, está ahora mismo infundiendo miedo. Y lo está infundiendo, mi hermano, a nivel mundial. A nivel mundial. Pero ¿sabe una de las cosas? Había un hombre que ya Dios lo había preparado. Había un hombre, mi hermano, que estaba detrás, hermano, podríamos decirlo, del telón. Estaba en el anonimato. Así hoy en día, mis hermanos, hay creyentes todavía hoy en estos días que no se han doblegado, a pesar de las cosas que han visto, a pesar de las cosas que se oyen, hermano, que se miran y que han de venir. Hay creyentes que no han dejado de confiar en Dios, hermano. Y si usted es uno de ellos que no ha dejado de confiar en Dios, siga para adelante, mi hermano. Siga para adelante, porque Pablo decía: para morir, dijo, para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, mi amado hermano, vienen tiempos donde el creyente, mi hermano, quizás será muerto por creer en Jesucristo, creer en el Evangelio. Pero no todos los creyentes están listos, mis hermanos. No todos los creyentes. Porque cuando esto comience, mi hermano, que ya ha comenzado, por cierto, la gente se está preguntando: ¿qué voy a hacer? ¿Dejaré que me vacunen? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Hermanos, si nosotros sabemos que todo esto es solamente una estrategia para implantar, hermano, lo que la palabra del Señor dice.
Nosotros como creyentes no estamos ignorantes, hermano, de las cosas que se vienen a este mundo. Pero aquí lo más triste es, mi hermano, de que muchos de los creyentes, mis hermanos, el amor de ellos para con Dios se ha enfriado. ¿Qué será de ellos, mis hermanos, si nosotros que tratamos, hermano, de afirmarnos y de caminar, hermano, en la voluntad de Dios, hermano, nos cuesta? ¿Qué será, hermano, del creyente que se está doblegando, mis hermanos? ¿Qué será del creyente, mi hermano, que el amor de él, el amor que sentía por Cristo, por su palabra, mi hermano, se está enfriando, mi hermano? Usted sabe de que esto, ¿verdad? Si es que no lo han hecho, mi hermano, pero esto será una ley. Y si es que ya lo hicieron, mi hermano, es una ley que todo hombre, toda mujer se tiene que poner esto de la vacuna. Y si no se la ponen, les prohibirán, hermano, viajar. Les prohibirán, hermano, entrar en lugares, hermano, públicos. Esto es una estrategia más. O sea, el Goliat, hermano, al cual se está enfrentando, mi hermano, la iglesia en estos días o en estos tiempos, es un Goliat, mi hermano, que quiere destruir la fe del creyente. Pero dice la escritura, mi hermano, que había un hombre que se llamaba Isaí. Y mientras que el pueblo de Israel estaba preparándose para la batalla, había, dice, 3 hijos de Isaí. Y dice la escritura, mi hermano, de que ellos estaban ya, ¿verdad? Hermano, cuando dice que estaban en batalla, está diciendo, mi hermano, que estaban, ¿verdad? Entre si peleaban o no peleaban, empezaban, hermano, a retarse el uno al otro. Pero, hermano, estaban en eso todavía cuando dice Isaí, llama a David, le dice, quiero que lleves este encargo a tus hermanos y me traigas noticias de ellos. Y dice, mi hermano, que viene David y se va. Y cuando él llega, mi hermano, justo en el momento en que él llegaba, dice que los filisteos y los israelitas iban, hermano, a entrar en combate. ¿Qué es lo que le estaba diciendo hace un rato? El Señor nunca llega antes ni después. El Señor siempre llega en el momento justo. Entonces, mis amados hermanos, dice la escritura de que cuando viene, mi hermano, David, y mira aquel alboroto, mi hermano, porque dice que aquel hombre se levanta y comenzó otra vez, hermano, a provocar al pueblo, y le decía, si hay un hombre que esté ahí, dice, en medio de ustedes, dice, échenlo para el frente. Yo me voy a enfrentar a él. Y mire lo que dice aquí, mi hermano. Dice aquí, vaya conmigo por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 23. Dice que mientras hablaba con ellos, o sea, David hablaba con sus hermanos, aquel hombre o aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar, dice, a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. Hasta entonces. Este hombre, mis hermanos, era hostigoso, era provocador. Usaba, mi hermano, su estatura, su altura. Este hombre se miraba, hermano, un hombre muy potente con su casco, con su vestidura de guerrero. O sea, hermano, al verlo los israelitas, hermano, le tenían miedo, le tenían pánico, huían de ahí.
Pero dice que cuando llegó David escuchó lo que, hermano, lo que él comenzó a decir. Y dice que David lo escuchó, mi hermano. Y dice 24, en cuanto a los israelitas, dice, vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Hermano, es por eso que muchas veces nosotros como creyentes, cuando nos enfrentamos, hermano, a alguna situación en la vida, muchas veces sentimos temor, muchas veces pensamos que no le podremos hacer frente a la situación. Pero sabe una de las cosas, el creyente debe de entender, hermano, que hay una presencia maravillosa, hay una presencia eterna, hay una presencia divina en su vida, mi hermano, que juntamente con él le harán frente a las cosas que va a enfrentarse. El creyente no puede correr, no puede huir, mi hermano. El creyente tiene que estar dispuesto a hacerle frente, mis hermanos, a los problemas. Hermano, el creyente no puede huir de los problemas, porque a donde quiera que vaya, los problemas estarán presentes. ¿Sabe una de las cosas? La mejor manera para terminar con eso es hacerle frente de una vez por todas a los problemas. El verso 25 dice, diciendo, ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz, dice, de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas. Le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué dará al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Usted debe de entender, mi hermano, que el enemigo no tiene ningún respeto por el creyente. Usted debe de entender, hermano, de que el enemigo, mi hermano, no lo va a respetar. Pero sabe una de las cosas, el enemigo entenderá cuando el creyente le haga frente. Porque el enemigo no le tiene respeto a la gente, el enemigo le tiene, mi hermano, el respeto al Dios de los cielos. Entonces quiere decir, cuando un creyente tiene presencia de Dios en su vida, mi hermano, cuando un creyente le hace frente a él, él tiene que huir. Pero resulta que los hermanos, los israelitas huían de él. Hoy el creyente no debe de huir, como dije hace un momento, del problema. Hoy el creyente debe de hacerle frente al problema, porque no está solo. Usted y yo no estamos solos, hermano. Está el Señor con nosotros. Por eso dice, porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Mira, hermano, aunque pareciera raro, pero el enemigo desafía al creyente hoy en día. Y muchas veces lo ataca por la situación en que está viviendo. A veces el creyente, ¿verdad?, no tiene trabajo, no tiene, hermano, para cubrir quizás sus necesidades básicas. Y el enemigo viene a su mente y le dice, ¿dónde está tu Dios, pues? Y no te dice que tu Dios te ama. Y no dice que tu Dios te provee. ¿Dónde está? Porque el enemigo, mis hermanos, es atrevido. Pero más atrevido debemos de ser nosotros, de hacerle frente en el nombre de Jesús, mis hermanos. Cuando Él venga, reprenderlo en el nombre de Jesús. No podemos, hermanos, darle cabida al enemigo para que quiera entrar y comenzar a amedrentar nuestro corazón. Nosotros debemos de resistirle, como dice la Escritura. Pero para poder resistirle, primero necesitamos someternos a Dios para que el enemigo huya de nosotros. Porque si hay un creyente que no se somete, hermano, a la palabra de Dios, hermano, viene el enemigo lo va a despedazar, hermano, lo va a derribar. Por eso dice, someteos pues a Dios, y de vosotros, dice, huirá. Entonces, hermano, había, mis hermanos, un premio, por así decirlo, para
para el hombre que venciera a este ser, a este Goliat. Pero dice mi hermano de que ya para eso Dios había preparado a David. David estaba a punto de salir del anonimato, mi hermano. Hermano, el nombre de David no era conocido. El nombre de David estaba detrás, hermano, de las ovejas, como decía, ¿verdad?, la escritura. Pero de allí, mi hermano, el Señor lo había llamado. Pero antes, hermano, de que él se enfrentara a este ser maligno, ¿sabe lo que hizo el Señor? Lo ungió. Usted no puede hacerle frente, mi amado hermano, solamente con el conocimiento. Usted no puede hacerle frente, por lo tanto, o lo mucho que usted sabe, hermano, de la escritura, si no hay un sometimiento a la palabra del Señor. Porque de otra manera, mis hermanos, acontecerá como aconteció, ¿verdad?, con los hijos de Zebedeo. ¿Se recuerda los hijos de Zebedeo? Que dice mi hermano que vinieron y le dijeron al enemigo, en el nombre, dice, del Cristo que Pablo predica, dijeron. Y quisieron, mis hermanos, hacer lo mismo, pero hermano, ellos eran paganos, hermano, no eran creyentes. Y el enemigo se enfrentó, dice, de tal manera que él dice a Pablo y a los demás: conocemos, pero ustedes quiénes son. Fue tanto, mi hermano, aquello que dice que los desnudó y salieron corriendo. Entonces, mis hermanos, dice la escritura que viene David, mis hermanos, y los llevan, ¿verdad?, ante Saúl, hermano. Dice aquí, entonces, el 32, entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo. Ni usted ni yo debemos desanimarnos por las cosas, hermano, que están aconteciendo ahora mismo en el mundo. Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque se mire, mi hermano, que todo está en un total desorden y descontrolado, Dios tiene un control. ¿Por qué digo que Dios tiene un control? Porque ninguno de los gobernantes puede ir más allá si el Señor no lo permite. Porque dice la escritura de que Él pone reyes y Él los quita. Entonces, mis hermanos, viene y le dice: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Pero Saúl le contesta, mi hermano. Esta es la cosa muchas veces, hermano, cuando nosotros pensamos o miramos al hermano que es, ¿verdad?, que apenas está comenzando, mis hermanos, pensamos de que él es inferior a nosotros. A veces tenemos un concepto alto de nosotros mismos y pensamos, hermano, que nadie más puede predicar como nosotros predicamos. Ese es un error terrible. Dice la escritura, mi hermano, de que a pesar de que él era rey, dice que miró a este joven llamado David y le dice: no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Entonces David, mi hermano, contesta, dice: cuando yo, dice, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él, se lo quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. O sea que David, mi hermano, no era cualquier hombre. David no solamente era un adorador, sino también era un guerrero. David era un hombre, mi hermano, que conocía la vida del campo. David era un hombre que sabía, mi hermano, que cuando se levantaba, ¿verdad?, algún animal salvaje para, hermano, quitarle alguna de sus ovejitas, dice que él le hacía frente.
Así debemos de ser nosotros, mis amados hermanos, cuando miremos que alguien, mi hermano, se está desanimando, que ya el mundo lo está jalando, mi hermano, que ya está a punto, mi hermano, de dejar las cosas de Dios, hermano, que ese hombre o esa mujer, hermano, ya empezó a gustarle las cosas del mundo, comenzó otra vez, hermano, a tomar, comenzó otra vez a querer ir a los bailes, comenzó otra vez a hacer cosas, hermano, que ya había dejado cuando se convirtió a Cristo. Nosotros debemos ser, hermano, como a David, empezar a pelear, hermano, por esa alma en la oración, mi hermano, en el amado hermano, ahí, mi hermano, clamándole al Señor, hermano, intercediendo ante la presencia del Señor por ese hermano, por esa hermana, para arrebatarla, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Porque nuestra oración, mis hermanos, tiene poder. Gloria a Dios. Y dice, mi hermano, de que él, dice, se la quitaba del hocico, dice. Y dice que la mataba, mi hermano. Entonces, mis hermanos, dice que este filisteo pagano, decía David, a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo. Y he aquí, mi hermano, lo que él dijo: porque ha desafiado, dice, al ejército del Dios viviente. Mi hermano, todo aquel que se levanta contra, mi hermano, la iglesia del Señor, no se está levantando, mi hermano, contra hombres, se está levantando contra Dios mismo. Por eso es que ahora mismo, mis hermanos, miramos a los gobiernos, hermanos, que se están levantando en contra de la iglesia, poniendo, mis hermanos, nuevas leyes, reglamentos, hermanos, violando los estatutos, violando la palabra del Señor, hermano. Y nosotros, verdad, a veces que nosotros miramos como que si Dios no estuviera haciendo nada, pero sabe una de las cosas, Dios, hermano, tiene reservado, mis hermanos, darles el pago en el momento preciso, y viene el tiempo y viene la hora cuando Dios le dará su pago, mi hermano, a todos ellos. David decía, mi hermano, el Señor, dice, me ha librado de las garras del león, me ha librado de las garras del oso. Y David decía, si Dios me ha librado de estas fieras salvajes, también me librará de este filisteo. Y Saúl dice que lo mandó, ¿verdad?, a ponerse las vestimentas de él. Y dice, mi hermano, que cuando se las pone, mi hermano, David no estaba acostumbrado. Al parecer, mi hermano, David era un jovencito todavía, no tenía experiencias. Pero la experiencia más grande, mi hermano, Dios se la dio cuando se enfrentó a aquel ser maligno. Aquel hombre que se levantaba contra el pueblo de Israel, que lo amedrentaba, mi hermano. ¿Sabe una de las cosas? Muchas veces nosotros no podemos, hermano, pelear con nuestras propias fuerzas, nuestras propias tácticas. Tampoco podemos, hermano, usar, hermano, la vestimenta o la vestidura de otro, la armadura de otro. Dios nos tiene que dar las de nosotros, las propias, mis hermanos. Las propias. Porque dice que cuando David se pone todo aquello, el primer, hermano, obstáculo que él encuentra era que todo aquello le pesaba demasiado. Lo segundo, mi hermano, le quitaba, ¿verdad?, agilidad, no podía, aquello pesaba. Entonces dice que mejor se quita aquello, mi hermano, y solamente, mi hermano, dice que agarró su onda. Y agarró, dice, aquel palito, ¿verdad?, con el que le daba las ovejitas. Y dice, mi hermano, que cuando este hombre lo encuentra, o ve que viene contra él, le dice, ¿qué acaso soy perro yo para que tú vengas, dice, con un palo contra mí? Pero el filisteo nunca, jamás pasó por su mente que para ese tiempo Dios había preparado a David. Por eso, mi hermano, Dios nos está preparando para estos tiempos.
para hacerle frente, mis hermanos, a este Goliat que se está levantando. Dios nos ha preparado a nosotros y nos está dando, hermano, nuestras armas propias para hacerle frente. ¿Cuál es, amado hermano, el arma que Dios le ha dado? Quizá puede ser, hermano, la oración, la intercesión, el clamor, el ayuno, mi hermano. Quizás, hermano, Dios le ha dado a usted, mi hermano, el arma, ¿verdad?, de la adoración, de la alabanza. Porque hay poder, hermano, cuando un pueblo adora y exalta el nombre de Dios. Algo se está moviendo en la atmósfera, mi hermano. Y dice que este hombre, mi hermano, solamente toma, dice, 5 piedrecillas, ¿verdad? Y corre, mi hermano. Y cuando aquel hombre, dice, lo ve, cuando Goliat lo mira, empieza a decir: yo no soy ningún perro para que tú vengas contra mí, así como viene. Pero sabe una de las cosas, hermano, David no venía por sí mismo, mi hermano. David venía porque Dios estaba a punto de mostrarle al pueblo de Israel quién es Jehová de los ejércitos. Y dice, mi hermano, que cuando aquel hombre sale corriendo, mi hermano, aquel hombre que estaba tan bien cubierto que aparentemente, mi hermano, nada podría dañarlo porque estaba, mi hermano, bien con su armadura, estaba bien cubierto. Dice la escritura, mi hermano, que aquel hombre comenzó a darle vuelta aquella onda que traía, le puso una piedra, mi hermano, y dice que la lanzó, mi hermano. Y cuando David lanza, mi hermano, lanza esa piedra, mi hermano, yo me imagino que el Espíritu Santo la llevaba, mi hermano, guiando. Porque sabe una de las cosas, cuando menos pensó Goliat que iba a terminar sus días allí, dice que una piedra se incrustó en su frente. Y aquel hombre, dice, mi hermano, cayó cuán largo era, cuán pesado era. Y dice que David, mi hermano, corrió. Y sabe una de las cosas, las armas que le habían dado, mi hermano, no las podía él cargar. Pero lo más curioso fue, mi hermano, que cuando Goliat cae, dice que va y le quita su espada y con su misma espada le cortó la cabeza. Para ese tiempo Dios lo había preparado. Porque Dios, mis hermanos, nunca llega ni antes ni después. Dios llega en el momento exacto. Y para este tiempo Dios te está preparando a ti, hermano. Para este tiempo Dios te está preparando a ti, hermana. No debes de tener miedo, sino que debes de esforzarte. No debes de mirar para atrás, porque hubo una mujer que miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. No debes de tener miedo, hermano, en quitar tu fe y tu confianza del Señor. Debes de hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, porque hubieron hombres, hermano, en el Antiguo Testamento que no atendieron, mis hermanos, cuando Noé construía el arca, y dice que por no atender murieron todos ellos. No debemos, mis hermanos, hacer lo que hizo Sodoma y Gomorra. Todo lo contrario, mi hermano, debemos de obedecer a la Escritura. Buscar a Dios ahora que puede ser hallado. Llenarnos de su presencia para estos tiempos que vienen, mi hermano. Hoy es cuando la iglesia va a ver si verdaderamente ama a Dios. Hoy en estos tiempos, hoy en estos días, es donde la iglesia, mi hermano, de Cristo se va a ver verdaderamente si brilla su luz o la luz que había en ella solamente eran tinieblas. Pero en estos tiempos, mis hermanos, en estos tiempos difíciles que estamos, es donde vamos a ver verdaderamente la mano de Dios. Aquel hombre llamado Goliat, hermano, amedrentaba al pueblo, lo retaba.
Porque pensaba, mi hermano, de que el pueblo de Israel, o sea, pensaba, mi hermano, de que el pueblo de Israel estaba solo, pero nunca pensó él que había alguien que estaba sobre el pueblo de Israel, y su nombre era Jehová Dios. Y cuando Goliat salió a provocar al pueblo de Israel, no estaba provocando a Israel, estaba provocando a Dios. Porque Dios había hecho de Israel su pueblo, su heredad. Dios decía, mi hermano, que el pueblo de Israel era su tesoro. David decía que era como la niña, dice, de sus ojos. Nadie podía tocar al pueblo de Israel, hermano. Y muchas veces, aunque el pueblo de Israel hizo cosas, hermano, que desobedecían a la escritura, así también venía, mi hermano, verdad, el castigo de Dios sobre la desobediencia de ellos. Pero Dios había hecho una promesa, mi hermano. Él había dicho que de ese pueblo haría una gran nación. Dios dijo en su palabra que de nosotros, hermano, que hemos sido un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice la escritura que nosotros somos su pueblo. Y si nosotros somos su pueblo, mi hermano, nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. No importa lo que haga el enemigo, se levante de una u otra manera, nosotros debemos, hermano, de tener nuestra confianza en Dios. Seguir caminando, seguir avanzando. No es tiempo de volverse al mundo. No es tiempo de volverse otra vez para atrás, mis hermanos. Es tiempo de volver nuevamente a confiar en la palabra de Dios, hermano. Y venga lo que venga, de una cosa sí estamos seguros, hermano. El hombre puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Y si es necesario, mi hermano, que lleguemos a esos extremos, hay que pedirle a Dios que no nos falte la fe en el último momento y que no neguemos al Señor, sino que, hermano, seamos valientes. El sufrimiento será un momento solamente, pero al abrir nuestros ojos, hermano, estaremos en la eternidad con Cristo para siempre. Para estos tiempos, Dios lo está levantando a usted. Para esos tiempos Dios había levantado a un hombre llamado David para enseñarle al pueblo de Israel que el pueblo de Israel no estaba solo, que Dios estaba velando por ellos. En estos tiempos Dios está levantando hombres y mujeres para hacerle ver a la iglesia que no está sola, que no solamente tiene hombres de Dios, mujeres de Dios, sino que tiene también la guianza maravillosa de su Espíritu Santo. Y de eso debemos de gloriarnos, hermano, de que no estamos solos y de echarle para adelante. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Bendito es el nombre de nuestro Dios, hermano. Dios es bueno, dice amén. Yo no sé cuál sea su Goliat con el que usted está batallando. Quizás sea desánimo. Yo no sé cuál sea, mi hermano. Pero en esta noche, mi hermano, pídele al Señor que le dé las fuerzas para vencerlo. Porque dice la escritura que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu, dice, de cobardía, sino que nos ha dado, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Oramos en esta tarde, amén. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo he presentado, mi Dios amado, el mensaje de tu palabra, mi Dios. He predicado, Padre de la gloria, lo que tú me has dado, Señor, en este día.